Y vamos a conversar nosotros en la entrevista principal con una profesora de Historia del Arte de la Universidad de Lehigh, que queda en Pensilvania, Estados Unidos, pero ella es chilena, Florencia San Martín. Muchas gracias por estar con nosotros, Florencia. Gracias por la oportunidad de venir acá a ¿Vienes hablar. pasando por aquí? Vengo pasando por Chile, sí, por 2 semanas. 2 semanas. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Vine en mayo a dar una conferencia en la Universidad Católica de Temuco sobre el arte de Alfredo Ollar, que es un libro que yo estoy trabajando desde que estaba haciendo mi doctorado. O sea, primero era una tesis y ahora se está transformando en libro. Y ahí me invitaron del gobierno a curar una exposición en torno a los 50 años que se inaugura este sábado en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, junto con me invitaron a mí y a una artista chilena y una gran pensadora que se llama Claudia del Fierro. Y esa exposición se abre el sábado, es abierta al público a las 12 del día y se llama Todavía somos el tiempo, arte y resistencia, 50 años del golpe, y es un verso de Gabriela Mistral. Ahora, Florencia, yo quiero conversar contigo una cosa que puede ser, no sé, curiosa. Ya. Yo te estaba contando antes de que partiéramos esta entrevista que a mí me sorprendía que cuando a mí me tocó estudiar en Estados Unidos 2 veces en distintas partes, una en el sur de Estados Unidos, en Texas, la otra después en Boston, en el norte, en el noreste, y lo impresionante que había es que el arte, la historia del arte, las carreras que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el producto artístico son, pero súper cotizadas. Y aquí hubo una época en que eran muy cotizadas. Yo he conversado con varios profesores de universidades. Yo hago clase en una de las universidades, la UDP, la Universidad Diego Portales, y se asombran del poco interés que hay por las carreras de arte. Y desde ese punto de vista, yo supongo que, no sé, nosotros hemos sido, qué sé yo, inoculados de conceptos de productividad, y por lo tanto hay que ser muy productivo y hay que generar el delta de la ganancia, en fin, lo que está perfectamente bien. ¿Cómo funciona el arte en, por ejemplo, países como Estados Unidos versus el resto del mundo? Bueno, yo me especializo en arte latinoamericano y entiendo América Latina no solamente como el continente de América Latina, sino que también involucra el Caribe, que es una región que generalmente se excluye de lo que conocemos como América Latina, y además las culturas latinas en Estados Unidos, las más típicas, las que han tenido más prominencia son la cubana americana, la nuyorican y la chicana. El arte latinoamericano en Estados Unidos tiene un boom en los años 90, que es equivalente al boom de la literatura. En los 60 el arte latinoamericano recién empieza a considerarse en Estados Unidos en los años 90. Y cuando yo estaba haciendo mi disertación, tampoco nadie escribía sobre arte chileno todavía, hace 10 años, cuando yo todavía era estudiante de doctorado en Rutgers. Entonces, el arte latinoamericano, si bien tuvo su boom en los 90, ha tenido como renacimientos en las últimas décadas, pero aún así no puede competir con el arte del llamado primer mundo. Sigue habiendo un mercado que prioriza al arte producido por artistas norteamericanos o artistas europeos, pero sí eso a nivel de mercado, pero a nivel de museo, a nivel institucional, a nivel de como crítica cultural, literatura y escrituras, sí hay un interés súper grande por las personas que se identifican con otras razas o con otros géneros. Ahora, por ejemplo, déjame hacerte una pregunta. Después de Black Lives Matter, como que ya cambió radicalmente el interés. Eso sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y la pandemia también movilizó muchísimo los discursos. O sea, antes de la pandemia había muy poco escrito en torno a las disabilities, a la discapacidad. A la discapacidad y, por ejemplo, la historia del arte. Y luego la pandemia permitió que las personas pudieran escribir mucho más en torno a eso. O sea, hubo más tiempo también con la pandemia. Entonces las humanidades en realidad están súper avanzadas y la pandemia también como hizo visible tantas inequidades en el mundo,
eso provocó que se empezara a escribir y mucho más profundamente y con mucho más interés en torno a otros temas, que no son los temas clásicos de la modernidad. Entonces, estos otros temas ya en realidad circulan no solamente a nivel académico, sino que también en revistas comerciales, pero las galerías siempre son las últimas en llegar. Sí, no, yo te y el coleccionismo también. Sí, yo te preguntaba que por qué se había producido de alguna manera no sé si desplome puede ser la palabra, pero una caída muy fuerte de distintas manifestaciones de arte que antes tenían una presencia muy grande en Chile y en general en otros países de América Latina. Tú sigues viendo un montón de cosas que hay y qué sé yo, exposiciones y un montón de cosas, pero no sé, de repente los graffiti, por ejemplo, pasaron a considerarse objetos de arte. Y que tú eventualmente, qué sé yo, hicieras un mono que indicaba, qué sé yo, a tu adversario político, pero lo hacías de determinada manera, también tenía características artísticas. ¿Cómo se define hoy día lo artístico? Es una súper buena pregunta y en realidad que es un súper buen tema de conversación. El arte no es una pintura, el arte no es una escultura, tampoco es una performance. El arte tiene que ver con networks, con crear, espacios de comunicación, de discusión, que van más allá de lo visual. O sea, la historia del arte en Occidente... ensayada por Kant, cuando se inventa la historia del arte y la estética en Occidente como disciplina, ¿no? Sigue la estética de Kant, donde lo que se celebra es la mirada. Entonces, en Chile todavía se sigue hablando de artes visuales, en otros lugares no se pone lo visual, porque lo visual lo que hace es que no considera a las personas ciegas. Entonces, ¿por qué las personas ciegas no pueden hacer arte? Entonces, a eso voy, que en el fondo el arte no tiene que ver solo con lo que vemos, sino que también puede tener que ver con lo sónico, que no es necesariamente lo que escuchemos fisiológicamente, sino lo que pueda resonar más allá del sonido físico, ¿me entiendes? Es decir, que el arte no es solamente representar algo en una tela o en una escultura, sino pensar las relaciones sociales a partir de diferentes instancias. Por ejemplo, la Brigada Ramona Parra, sí, que es un gran ejemplo de arte muralista. Tú estabas hablando del graffiti. La Brigada Ramona Parra está trabajando en Chile en los 70 y vienen personas de Estados Unidos el año 72, porque fue un año donde vinieron muchísimos trabajadores culturales a ver la revolución de Allende, y viene, por ejemplo, Eva Cockcroft, que era una muralista en New Jersey, con un colectivo muy grande de personas que querían aprender de la Brigada Ramona Parra cómo hacer colectivamente pintura política en la arquitectura de lo urbano. Entonces, luego de haber venido a Chile y tener la experiencia de haber entendido cómo trabajaba los brigadistas en Chile, vuelven a Estados Unidos y hacen un montón de movimientos, pintan las ciudades, desde lo que aprenden en Chile con la Brigada Ramona Parra. Entonces, a mí lo que me parece es que sí hay contactos súper importantes que han existido entre Chile y otras partes del mundo, y algo que la exposición que estamos curando visibiliza, pero tal vez en Chile se conoce menos por alguna razón. Esos contactos. A ver, lo que pasa es que, te vuelvo a insistir, el concepto de arte está cruzado por un montón de variables. Qué sé yo, los actores de una telenovela son artistas. Y por lo tanto están ligados a una esfera del arte que es la representación, qué sé yo. Después, pintores, por ejemplo, chilenos, hoy día, contemporáneos. Yo imagino, yo tengo un hermano que vive en España y que pinta y es diseñador gráfico, pero él es pintor también. Que yo me acuerdo que le preguntaba a Jorge, ¿qué posibilidad tenéis de tener una exposición, digamos, alguna cosa así? Y bueno, eso pasa por gente que te apaña, pasa con gente que te tiene que dar el financiamiento básico. Entonces, la pregunta mía es, nosotros tenemos una mitología histórica, por eso voy a poner el término histórica, de que el arte son personajes genios, brillantes, que solos de repente se transforman en, qué sé yo,
en los Renoir o en los Rembrandt o en los Picasso, pero que son personas que no emanan de algo para crear ese tipo de genio. No, estos nacen casi como anomalías de la humanidad. Así como hay gente que hace pan o gente que corta el pasto, bueno, hay gente que pinta y hay genios que pintan. ¿Cómo se engarza eso con, por ejemplo, una maquinaria universitaria para generar artistas? Lo que pasa es que esa noción del genio, de esa noción del artista como que trasciende la realidad, que era como se consideraban, por ejemplo, los artistas como Jackson Pollock o Picasso que tú nombrabas, y la idea que inauguraba Kant también del genio, es algo que hoy día no corre tanto. Dentro de los discursos críticos del arte, justamente el genio es lo que se critica. Justo hoy día le enseñaba a mis estudiantes el famoso libro de Roland Barthes, Cámara Lúcida, y Roland Barthes había escrito, antes de escribir Cámara Lúcida, un famoso ensayo que se llama La muerte del autor. Entonces, los pensadores ya en los 60 están matando, obviamente, alegóricamente al autor para hacer vivir al lector, a la espectadora, a la audiencia. O sea que la obra no solamente tiene que ver con el genio del artista, sino que la obra solamente se completa con quien la observa. Lo mismo que hablábamos antes con la prioridad o la autoridad de la mirada. ¿Qué pasa con el escucha, por ejemplo? No tiene más relevancia el que habla, el que produce el discurso, que el que escucha. Y lo mismo está pasando desde el posmodernismo, en los 60, cuando se mata al autor y nace el lector, es decir, nacen los públicos, nacen las audiencias, nacen las recepciones. O sea, el arte no es el objeto. Ahora, en sí desde mismo. el punto de vista, qué interesante lo que estás planteando, porque eso me cae de cajón. La pregunta que te tengo que hacer es, a ver, ¿cómo calza y cómo se da esta química entre, la historia del arte y los artistas, que son todavía muchos de ellos de pintar y incluso de pintar murales, todo lo que usted quiera, con la inteligencia artificial, con los públicos que hoy día se conectan a través de WhatsApp? Sí. Y por lo tanto, su forma de comunicar lo que les interesa en materia artística no tiene nada que ver con cómo era antes. Claro. Bueno, yo soy una gran admiradora de pintores. Por ejemplo, Jorge Tacla, que es un artista chileno, y le escribí un libro hace muy poco y pusimos los archivos de él en el Smithsonian, y él es un pintor. Él va al estudio a las 5 de la mañana en Nueva York todos los días y pinta. O sea, el tipo no se cansa de pintar. Y pinta a veces las mismas escenas una y otra vez. Y lleva 40 años pintando lo mismo y cada vez tiene más energía lo mismo que pinta. O sea, que no es como en contra de la pintura el discurso. ¿Qué es lo que se pinta? ¿Cómo se pinta? Y cómo eso, en el fondo, desmantela las nociones heroicas de lo que sea, ¿cachai? De la pintura, del medio ambiente, de la sociedad, de whatever. Y con respecto a la inteligencia artificial, yo, por ejemplo, a mis estudiantes no les dejo ocupar inteligencia artificial para sus papers. Es súper fácil darse cuenta quién está usando inteligencia artificial para escribir textos críticos, porque por mucho que uno les diga cuál es la relación entre Alan Sekula, por ejemplo, que es un teórico de la fotografía, y el mismo Roland Barthes, por mucho que pueda hacer algo que tenga sentido a nivel de Wikipedia, tú no estás viendo al estudiante pensar. Entonces todavía no está a la altura como de un estudiante, no tiene ese estudiante. Y, a ver, déjame saltarme, Se cacha el tiro. Déjame saltarme una serie de décadas para adelante. ¿A qué tan lejos estamos para que la inteligencia artificial haga los Gauguin, haga los nuevos Van Gogh, haga los nuevos Rembrandt? Bueno, tengo un estudiante que es buenísimo, que escribió un artículo que el problema no era la inteligencia artificial, sino que era el capitalismo. O sea, que hay que saber cómo navegar la inteligencia artificial para no caer en la trampa del capital. Y hay también artistas que trabajan con los... Con las imágenes, en el fondo generadas como los bitcoins, pero en imágenes. Pero eso también tuvo un peak durante la pandemia y ya cayó igual que los bitcoins. A mí la inteligencia artificial no me da miedo,
no la pienso tampoco, no está como dentro de los lugares que me interesa pensarla, porque creo que no alcanza todavía el discurso crítico, que es de donde sí se están articulando cuestiones interesantes para pensar el arte y la cultura. Yo voy a llegar a la casa y voy a hacer el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio con mi polola de inteligencia artificial que tengo yo en mi... Bueno, y le voy a preguntar, a ver, oye, polola, hazme una pintura como las de Van Gogh. Ya, pero y eso es una copia. Obvio. Ya, pero ¿qué valor tiene ¿cómo la las de Van Gogh? Yo no quiero las de Van Gogh, pero Ajá. que sea, de repente, no sé, me puede poner, qué sé yo, unas estrellitas aquí por acá, unos soles que se dan vueltas. ¿Y cuál sería el valor de eso? Nada. Quiero saber si se puede hacer o no se puede hacer. Yo no sé así como recrear una pintura, me imagino que sí, pero estuve entrevistando al fotógrafo Marcelo Montealegre, no sé si lo conoce. No. Él tiene 88 años, vive en Nueva York hace mucho tiempo, se fue en los 60 a trabajar con Life y se quedó y documentó todo el movimiento de la solidaridad en la época de la dictadura. Y es una persona maravillosa que, bueno, tiene las fotografías famosas de Orlando Letelier cuando está dando su famoso discurso el año 76, 2 semanas antes que lo asesinaran. Y él comentaba, y tiene 86, 87 años, y él comentaba, por ejemplo, que cuando lo digital entra en el mundo de lo fotográfico, él inmediatamente se cambió de su Nikon análoga a su Nikon digital. O sea, él no le tuvo miedo al cambio. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Y él me decía que Photoshop también tiene ahora una herramienta de inteligencia artificial y que él la usa, pero la usa no para, en el fondo, para producir copias o para producir, en el fondo, cosas fenomenales, sino para que le ayuden con el retoque acá, para que la imagen se vea como... ¿Hay preocupación, Florencia, por ejemplo, en la academia, en las universidades estadounidenses? ¿Hay preocupación seria sobre, por ejemplo, el plagio? No te quiero preguntar solamente por el plagio, sino que con todas las variables que puede entrar a través de la inteligencia artificial, que eventualmente sean cosas que el alumno no hace. Sí. Es súper interesante la pregunta, porque en el fondo siempre las tecnologías entran y nosotros les tememos a las tecnologías. O sea, cuando se inventa la fotografía en 1839, Baudelaire famosamente dijo, tiene que ser la sirvienta del arte. La fotografía es una impostora que va a matar al arte porque la puede replicar. Y una vez que lo replica, o sea, si alguna vez alguien vio la Mona Lisa en el Louvre, igual uno no se acuerda de la experiencia de la visto porque está tan replicada tantas veces que al final nuestra memoria es simplemente fotográfica. Después pasó lo mismo con Internet. Va, en el fondo, a aniquilar la social, el conocimiento, las relaciones, y después con las redes sociales, y ahora con la inteligencia artificial. La misma Susan Sontag decía, como yo no le tengo miedo al Internet, tengo que ocuparlo de una manera prudente para no caer en el capitalismo de las tecnologías. Yo creo que con la inteligencia artificial es lo mismo, que si se sabe usar, y no quiero decir que se sepa usar sea usarlo poco, sino no, en el fondo, pensar que te está reemplazando, a la mente, al alma, a las relaciones humanas. Es imposible que lo haga. Sí, no, yo eso lo entiendo, lo entiendo bien. El único tema, y tú dijiste una cosa que me parece bien interesante. Creo que era Jacques Ellul que decía que cada nueva tecnología deja la inmediatamente anterior en carácter de reliquia de museo. Claro. O sea, tú la empiezas a apreciar mucho más. Hoy día tú ves las diligencias, qué sé yo, que uno ve en las películas de cowboys, las diligencias que tenían, que fueron reemplazadas por los buses y fueron reemplazados por los autos, y tú las miras y dices, qué increíble, y esto se tiraba por caballo, y viajaban por todas las... Y le das a lo anterior, le das un carácter casi metafísico extraordinario al asunto. Y el primer huevito de Auto y Z, el primer huevito, oye, hoy día se mira y, oye, lo quiero tener y lo quiero... Las cosas anteriores quedan casi como curiosidades así de museo. Pero la velocidad de lo que viene es tan rápida que la pregunta para, por ejemplo, volver al tema del arte es, a ver,
¿El arte sigue siendo algo que está confinado dentro del área de la humanidad o ya entró en la tecnología nomás? Es un súper buen punto, porque yo creo que está en las humanidades, está en la tecnología, está en los estudios de medio ambiente, está en los estudios de género. El arte es interseccional. El arte no se encierra en el museo o no se encierra como en una categoría, sino que porque los temas que abarca el arte son demasiado variados. ¿Cachai? El arte abarca el tema de la catástrofe ambiental, el arte abarca el tema de los movimientos sociales, de los movimientos, por ejemplo, en torno al género. Entonces, esos temas que impulsan a los y los colectivos de artistas, ¿no?, a hacer arte son indisociables de la disciplina del arte. O sea, hay personas que trabajan en torno a la tecnología. A mí me interesa menos arte y tecnología. A mí no me interesa la mecanicidad de las cosas. Y yo me formé como fotógrafa. A mí me interesa cómo la fotografía, por ejemplo, que es lo que yo me especializo, circula en la sociedad. Y obviamente todos sabemos que las fotografías son manipuladas. Última pregunta, porque se me acaba el tiempo y te lo quiero preguntar porque deben estar mirándonos un montón de papás y mamás que quizás están pensando lo mismo. A ver, profesora de Historia del Arte de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, trata de convencer al papá, a la mamá, por qué su hija o su hijo que quiere entrar a estudiar arte y los papás y la mamá dicen, chuta, oye, sí, esto es complicado porque este cabro eventualmente necesita generar ingresos. Claro. ¿Por qué debiera? Y también le puede ir muy bien siendo artista o historiador del arte. Ok, pero esto es un problema de probabilidades. Tú tienes una cantidad de personas y tienes una cantidad de... En Estados Unidos, la universidad donde yo enseño, que es el currículum es de artes liberales, los estudiantes tienen la posibilidad de hacer double major, de tener 2 títulos. Entonces yo tengo estudiantes que están haciendo un major en ingeniería y otro en claro, o en arquitectura. Ya, pero si tú tuvieras que decirle a una mamá y un papá que están medio nerviosos porque el hijo quiere pintar y quiere ser pintar y quiere hacer murales o quiere, qué sé yo, componer canciones. Y a ver, y tú le dices, ¿por qué eso? Que lo haga, porque la imaginación, porque es el refugio que tenemos frente a un mundo tan... El mundo es la guerra. Y en el fondo tener la oportunidad, el espacio de imaginar obviamente no en el sentido como personal, yo me imagino, yo siento, no, en el sentido más político, de poder pensar el mundo, de poder sentarte a reflexionar sobre el mundo a partir de la escritura, a partir de una composición de música, a partir de la danza, a partir de la performance, a partir de las protestas colectivas, por ejemplo. Eso es un privilegio, porque en el fondo... y eso, bueno, eso es lo que en realidad dicen todos los filósofos interesantes, que en el fondo la herramienta que tenemos para escapar del mundo, que es la guerra, porque el mundo es la guerra, es la imaginación. Y la imaginación no necesariamente tiene que ver con la fantasía, sino que con, en el fondo... Con la creatividad. Y con la creatividad. Y la creatividad tampoco es, no es la ciencia ficción, sino que es... cómo imaginar mundos posibles. O sea que el arte critica, de alguna manera, como el status quo del mundo, pero al mismo tiempo, a mí me interesa el arte que propone futuros diferentes y pensar el pasado de una manera distinta también. Y eso tiene que ver con... O sea, estudiar arte es un privilegio. Y luego, los estudiantes de arte también, o sea, pueden tener un montón de perspectivas de carreras también. En un país como Chile cada vez tiene más personas interesadas en coleccionar arte. Hay por lo menos 10 personas que están coleccionando arte de manera bastante profesional y esto ha ocurrido en los últimos 5 a 10 años. O sea, es un país que de todas maneras está empezando como a entender el valor del arte, que en el fondo es nuevamente esta herramienta para poder sobrevivir de alguna manera. Siempre existen los posgrados también y siempre existen las carreras técnicas también que se pueden complementar. A lo que iba con el ejemplo de las artes liberales en Estados Unidos es que esa posibilidad de hacer 2 majors al mismo tiempo es natural. Entonces muchos estudiantes míos, que claro, los papás también dicen, pucha, no estudias arquitectura, no estudias historia del arte,
pero lo complementan con otras carreras y al final salen mucho más preparados, preparadas y preparadas. Para un mundo el mundo es súper interseccional. En el mundo se cruzan todas las disciplinas. En todo caso, esta es una discusión que yo me imagino que muchos padres e hijos han conversado. Sí. Ya pasamos la época en que el padre quería que el hijo hiciera lo mismo que hacía él, o el hijo miraba al papá como el mentor de su carrera, o se heredaban las cosas y finalmente terminaba y por la lógica de la herencia terminaba haciendo Claro. algo que no quería pero tenía que hacerlo. El arte es una de esas cosas que tiene una característica, y con esto terminamos, tiene una característica que es que hay que optar por eso. Sí, No es algo que venga dado. no. Hay que optar por el arte. Y la opción es un privilegio también. Y la opción, claro, Sí. la opción es privilegio en el sentido de calidad. De calidad, claro. De calidad. No estamos hablando de que solamente unos pocos pueden No. Es el que tú puedas escoger Sí. ser Y ser artista persistente también con esa o estar elección. cercano al arte, es una cosa que revela harto de tu manera de mirar la vida. Sí. ¿No? Sí, ¿Sí? completamente. Bueno, Florencia, te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí hoy día. Que te Muchas vaya muy gracias por bien. la invitación. Ya.